Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Bien, en esta revisión vamos a desglosar el consenso de expertos sobre los criterios para diagnosticar el insomnio familiar fatal. Y bueno, sabemos que es una preonopatía devastadora, un verdadero reto para el clínico. Así que revisaremos su epidemiología, las bases moleculares, el cuadro clínico y, por supuesto, el algoritmo que se propone para poder cacharlo a tiempo. Venga, entremos en materia. A ver, ¿por qué es tan complicado diagnosticar el insomnio familiar fatal? Pues primero, el cuadro clínico es súper variable. Luego, las pruebas que tenemos no siempre son tan sensibles como quisiéramos. Y para colmo, la historia familiar a veces no es clara. Toda esta mezcla, pues, hace evidente que necesitamos con urgencia un sistema, un enfoque claro y aceptado por todos para poder identificarlo. Y la historia de cómo se ha ido reconociendo esta enfermedad es, la verdad, muy interesante. Miren, todo empieza con Lugaresi en el 86. De ahí ha ido aumentando su identificación en todo el mundo. Pero ojo con este dato. Desde que en China empezaron programas de vigilancia específicos, los reportes se dispararon. Esto nos hace pensar, ¿no?, en una posible susceptibilidad genética particular en la población de etnia Han. Hablemos de la edad de inicio. El promedio ronda los 50 años. Sin embargo, el rango es muy amplio, va desde los 21 hasta los 62 años. Y claro, esto puede despistar bastante al principio si el paciente es muy joven o ya es mayor. Ahora, la duración de la enfermedad es devastadoramente corta. En los pacientes europeos estamos hablando de una media de entre 7 y 25 meses. Curiosamente, en las series de China se ha visto que puede durar un poco más, hasta 38 meses. Y sí, es una enfermedad rarísima. La incidencia que se estima es de más o menos un caso por cada 1.000.000 de personas al año. Pero a pesar de lo infrecuente que es, el impacto que tienen las familias es tan brutal que, por supuesto, la hace un tema de estudio fundamental dentro de las enfermedades priónicas. Muy bien, ahora vamos a meternos a lo mero bueno, la base molecular y cómo es que esto se manifiesta en la clínica. Entender de dónde viene todo, la etiopatogenia, es clave para poder interpretar lo que vemos en el paciente y en los estudios. El origen de todo está aquí, en una mutación del gen PRNP en el cromosoma 20. Esta mutación hace que la proteína priónica, la PRP, se pliegue mal. Y esta proteína mal plegada desencadena una cascada que termina en una pérdida neuronal. Pero ojo, es una pérdida selectiva y muy severa, que tiene una predilección especial por los núcleos del tálamo. Ese es, digamos, el epicentro del daño. Y aquí viene lo verdaderamente fascinante, la firma genética. Fíjense bien, para que se manifieste como insomnio familiar fatal, se necesita la mutación D178N, sí, pero en el alelo que además codifica para metionina en el codón 129. Porque si esa mismita mutación, la D178N, ocurre en el alelo que codifica para valina, ¡pum!, el fenotipo cambia por completo y se convierte en enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Es un ejemplo del libro de cómo un simple polimorfismo puede dictar el destino clínico. Para entender el cuadro clínico, los expertos lo agrupan en 3 grandes bloques o clústeres. El primero, relacionado al sueño. El segundo, neuropsiquiátrico. Y el tercero, de síntomas simpáticos progresivos. Esta clasificación es la columna vertebral de los nuevos criterios que vamos a ver. El primer clúster, el de los trastornos del sueño, es sin duda el sello de la casa. Hablamos de un insomnio que no cede con nada, que empeora y empeora, acompañado de una desorganización total de la arquitectura del sueño. Y si a esto le sumamos datos como el estridor laringio o esos estados como de sueño despierto con alucinaciones, la sospecha tiene que ser alta. Luego tenemos el clúster B, el neuropsiquiátrico. Aquí es donde vemos ese deterioro cognitivo brutal y las alteraciones motoras que invariablemente aparecen en todos los pacientes. La demencia rápidamente progresiva es el eje central, pero casi siempre viene de la mano con ataxia, disartria y otros datos de focalización. Y por último, el clúster C, que agrupa toda la disfunción autonómica. Esencialmente, el sistema simpático se vuelve loco. Vemos hipertensión, taquicardia, sudoración excesiva, incluso fiebre por las tardes. Y todo esto va empeorando conforme la enfermedad avanza. Es un componente clínico que no podemos pasar por alto. Perfecto. Ya tenemos el cuadro clínico. Ahora, ¿cómo lo apoyamos con estudios? Vamos a ver qué nos dicen las herramientas paraclínicas, qué hallazgos son los que de verdad nos van a orientar hacia el diagnóstico de insomnio familiar fatal. Aquí la polisomnografía es la reina, es una pieza clave. Lo que vamos a buscar es la pérdida de los usos de sueño y los complejos K. Este hallazgo, junto con el desastre que se ve en la arquitectura del sueño, es prácticamente patognomónico. Y lo más interesante es que a veces aparece muy temprano, incluso antes de que el insomnio sea el síntoma dominante para el paciente.
Otra herramienta súper potente es la neuroimagen funcional, ya sea PET o SPECT. El hallazgo característico, casi una firma, es ese hipometabolismo o hipoperfusión muy marcado y selectivo en el tálamo. Es básicamente ver en la imagen el reflejo funcional del daño neuronal que está ocurriendo en esa zona. Hay una correlación directa entre la imagen y la patología. Ahora, atención, porque a veces lo más importante es lo que no encontramos. Y este es un caso de libro. A diferencia de lo que esperaríamos en un Creutzfeldt-Jakob esporádico, aquí el electroencefalograma no va a mostrar las descargas periódicas. Y el líquido cefalorraquídeo por lo general va a ser negativo para la proteína 1433. Estos hallazgos negativos son, paradójicamente, una pista positiva muy fuerte. Entonces, juntando todo esto, la clínica, la polisomnografía, la neuroimagen, los estudios negativos, el consenso de expertos nos propone un nuevo algoritmo, una especie de hoja de ruta para el diagnóstico. Y esto es un gran paso para que todos hablemos el mismo idioma al abordar estos casos. Y el algoritmo es muy lógico, va por pasos. El primer escalón es posible IFF. Aquí basta con tener el clúster de sueño más uno de los otros dos. Luego subimos a probable IFF. Para esto, además de lo anterior, necesitamos al menos un dato de apoyo fuerte, como la historia familiar, la polisomnografía típica o el hipometabolismo talámico en el PET. Y la cima, el diagnóstico definitivo, ese se alcanza con la prueba genética identificando la mutación D178N129M. No hay más, ese es el gold standard. El diagnóstico diferencial más importante, sin duda, es con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero las diferencias son claras y sabemos qué buscar. En el insomnio familiar fatal, lo que domina es el insomnio y la disautonomía. En la patología, lo central es la gliosis y la pérdida neuronal en el tálamo, no los cambios espongiformes que vemos en CGD. Y claro, está la firma genética específica. Entonces, ¿cuál es el mensaje para llevarse a la práctica? Que estos nuevos criterios nos dan un marco de trabajo sólido para reconocer la enfermedad temprano, y esto es fundamental. Un diagnóstico temprano significa que podemos ofrecer un consejo genético y un apoyo adecuados a la familia mucho antes, algo que es absolutamente crucial cuando se enfrentan a una enfermedad hereditaria tan terrible como esta. Toda esta revisión está basada en el consenso de expertos que se publicó en el Chinese Medical Journal allá por el 2018. Es un documento clave, la verdad, que vino a poner orden en el diagnóstico de esta enfermedad. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.